Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y televidentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para tener compañerismo alrededor de la palabra de Dios en este tiempo final en el cual estamos viviendo. Quiero leer en San Lucas capítulo 21, versos 25 al 36, donde nos habla nuestro amado Señor Jesucristo estas profecías relacionadas a las cosas que han de suceder. Capítulo 21, verso 24, vamos a leer en adelante, dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y de estar en pie, ¿delante de quién? Delante del Hijo del Hombre. Nuestro tema para esta ocasión es el ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender el ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero, tenemos que ver lo que fue el ministerio del Hijo del Hombre 2000 años atrás, en medio del pueblo hebreo, que es el Israel terrenal, el cual tenía las promesas de la primera venida del Mesías, la primera venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, muriendo en la cruz del Calvario, lo cual fue cumplido en la persona de Jesús de Nazaret, ese joven humilde y sencillo que nació de la Virgen María 2000 años atrás, faltando de 4 a 7 años para concluir el año 4000, o sea, el cuarto milenio, y comenzar el año 5000, o sea, comenzar el quinto milenio.
encontramos que en ese joven tan sencillo y humilde, carpintero de Nazaret, se cumplió la primera venida del Hijo del Hombre, se cumplió la venida del Mesías, conforme a las profecías dadas por Dios a través de sus profetas al pueblo hebreo. Cuando Dios anuncia la venida de un personaje grande, de un personaje importante en el programa divino, esa persona cuando aparece es sencillo, es de poca importancia para este mundo, pues no viene para cumplir los programas de este mundo, sino para cumplir los programas divinos correspondientes a ese tiempo. Así es que es grande delante de Dios, pero delante de los hombres es algo sencillo, lo cual no sirve para los programas que el mundo tiene para ese tiempo, pero que sí sirve para el programa divino correspondiente a ese tiempo prometido en la Escritura. Pues para eso es que Él viene, para ser el instrumento divino, para el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para ese tiempo. Ahora podemos ver en la persona de Jesús de Nazaret la venida del Mesías, la venida del hombre ungido con toda la plenitud de Dios. El hombre que había sido enviado por Dios, del cual se había profetizado en el Antiguo Testamento que vendría al pueblo hebreo y que enviaría a su mensajero delante de él, el cual le prepararía el camino. Nos dice la profecía de Malaquías, capítulo 4, o capítulo 3, capítulo 3 de Malaquías nos dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Quién vendrá? Luego del precursor que Él envía delante de Él, luego vendrá el Señor, el cual era buscado en medio del pueblo hebreo allá en el templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vendría en carne humana. Y sigue diciendo: y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Dios Todopoderoso en su cuerpo teofánico, el cual tomaría también un cuerpo de carne y se manifestaría en medio del pueblo hebreo. Y eso sería el cumplimiento de la venida del Mesías, de la venida del Hijo del Hombre, para llevar a cabo su obra como Cordero de Dios. Ahora, el profeta Isaías también había profetizado diciendo en el capítulo 40, verso 3 en adelante: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado.
aquí nos muestra que vendrá uno clamando en el desierto y preparándole el camino al Señor. Ese fue Juan el Bautista. Él mismo dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Y luego se manifestaría la gloria de Jehová, y toda carne vería la gloria de Jehová manifestada. La gloria de Jehová fue manifestada en carne humana en la persona de Jesucristo, pues la gloria de Jehová, que había morado en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón, ese Dios Todopoderoso en esa luz, en esa columna de fuego, en la Chequina, moró sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines, allá en el lugar santísimo. Ese mismo Dios Todopoderoso, que es el ángel de Jehová o ángel del pacto, estaría en medio del pueblo hebreo, morando ya no en un templo hecho de piedra o de pieles de animales, sino en un templo de carne, en un hombre. Y ese templo de carne fue Jesucristo. Ese fue el templo humano de Dios, donde Dios se manifestó su gloria, y toda carne vio la gloria de Dios manifestada, llevando a cabo todas las cosas que haría el Mesías en su venida en medio del pueblo hebreo. Todo lo que fue realizado por Jesucristo fue una manifestación de la gloria de Dios en y a través de su templo humano, y toda carne estaba viendo lo que Dios estaba realizando, pero no todos reconocieron que era Dios el que estaba siendo manifestado en aquel velo de carne, en aquel templo humano. Algunos dijeron: es Belcebú. Otros dijeron: está loco. Pero otros dijeron: tú eres el Rey de Israel, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y decían: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de vida eterna estaban saliendo del templo humano de Dios, donde estaba siendo manifestada la gloria de Dios en aquellos días. Ahora encontramos que la Escritura nos enseña que somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y Jesucristo, como templo del Espíritu Santo, tuvo la gloria de Dios manifestada desde su interior hacia afuera, y todos vieron la gloria de Dios manifestada, pero ellos no podían ver a Dios. Ellos solamente podían ver el velo de carne, el templo humano donde Dios estaba manifestado. Por eso es que Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre estaba dentro de su velo de carne, y el que estaba viendo a Jesucristo estaba viendo al Padre manifestado en carne humana, y estaba viendo la gloria de Dios en su templo
humano. Eso era la gloria de Dios manifestada a través de carne humana en los días de Jesús de Nazaret. Era la venida y el misterio del Hijo del Hombre como Cordero de Dios para morir en la cruz del Calvario y así redimir a cada hijo e hija de Dios escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ahora encontramos a través de la Escritura que la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor está profetizada en el Antiguo Testamento, en donde todos los que estudiaron el Antiguo Testamento antes de la primera venida de Cristo pensaron que era una sola, pero no entendían que la venida del Hijo del Hombre tenía dos partes muy importantes, y esa es la primera venida en el tiempo de Jesús de Nazaret, y la segunda parte es para el tiempo final, para el día postrero, en donde el ministerio del Hijo del Hombre, el ministerio de Jesucristo, estará repitiéndose en este planeta Tierra. Encontramos que el ministerio de Cristo parcialmente, en la porción correspondiente a cada edad, fue manifestado en cada ángel mensajero. Encontramos que San Pablo decía: no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora encontramos que lo que él vivía en la carne, lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Así fue también con cada uno de los 7 ángeles mensajeros. A través del séptimo ángel mensajero, William Marion Branham, nacido en Norteamérica y nacido en el tiempo de la séptima edad de la iglesia gentil, Jesucristo manifestó su ministerio, el ministerio del Hijo del Hombre, en gracia y misericordia, y se burlaron de ese ministerio muchas personas, como lo hicieron en los días de Jesucristo. Pero hubo también millones de seres humanos que reconocieron que Jesucristo estaba manifestado en su séptimo ángel mensajero, William Marion Branham, y lo recibieron. Y así entraron al programa divino. Miles o millones de Norteamérica y de muchas otras naciones. Luego, el ministerio del Hijo del Hombre para el día postrero será manifestado nuevamente, y ese ministerio traerá bendición a todos los escogidos de Dios y le dará la revelación, la fe del misterio del séptimo sello, que es el misterio de la venida de Cristo, y les mostrará todos estos misterios correspondientes al día postrero y el cumplimiento de ellos a medida que van siendo cumplidos, y les mostrará el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá,
como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y así será como el gran misterio del séptimo sello será abierto a la iglesia del Señor Jesucristo por medio del ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero, en donde la voz del Hijo de Dios, la voz de Jesucristo, estará hablándole a su iglesia como el león de la tribu de Judá. Estará como en Apocalipsis capítulo 10, el ángel fuerte que es Jesucristo, clamando como cuando ruge un león, y 7 truenos emitiendo sus voces. Las voces de los 7 truenos es la voz de Jesucristo en el día postrero. La voz de Jesucristo no como cordero, sino como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como Hijo del Hombre e Hijo de David. Es la voz del Hijo del Hombre en el misterio del Hijo del Hombre en el día postrero, dándole a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto y preparándola así para ser transformados y raptados en el día postrero, para el cual Cristo prometió la resurrección de los muertos en Cristo, como nos dice el mismo Jesucristo en San Juan, capítulo 6, verso 39 en adelante. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Para cuando Él dice que resucitará a los que el Padre le ha dado en el día postrero. Y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí tenemos establecida la resurrección de los muertos en Cristo para el día postrero. ¿Y quién lo establece así? Nuestro amado Señor Jesucristo, que es el que llevará a cabo la resurrección de todos los muertos en Cristo, los cuales han recibido a Cristo como su Salvador y han nacido de nuevo del Espíritu Santo en la edad que les ha tocado vivir. Y para los que estarán vivos en el día postrero y vean la resurrección de los muertos en Cristo, tienen la promesa de ser transformados conforme a las Escrituras. Ahora, todo esto estará bajo el ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero, pues Él es el que estará llevando a cabo la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Perdón, es el mismo Espíritu Santo que estuvo en la persona de Jesucristo, el que estará en el día postrero, revelado, manifestado, para cumplir todas estas promesas hechas a su iglesia para ser cumplidas en el día postrero. Por eso también en San Juan capítulo 5, verso 23 en adelante, vamos a ver aquí, verso 19 en adelante, vamos a leer este pasaje donde dice: respondió entonces Jesús
y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora, por cuanto es el Hijo del Hombre, le dio autoridad de hacer juicio. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Por eso es que el juicio divino que vendrá es el juicio divino del Hijo sobre este mundo, porque todo el juicio lo dio al Hijo, y el Hijo es el que juzgará este mundo, el que juzgará todas las naciones, y el que juzgará a todo ser humano, porque todo el juicio lo dio al Hijo, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? La voz del Hijo del Hombre. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los demás, pues saldrán a resurrección después del juicio, después del reino milenial, para ser juzgados delante del trono blanco, donde Jesucristo con su iglesia juzgará a todas las naciones y a todo ser humano, y también juzgará a los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Y serán juzgados también los seres humanos que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Y todos los que han vivido en este planeta Tierra serán juzgados, excepto el grupo que resucitó con Jesucristo y el grupo que resucitará en este día postrero, y excepto 144,000 hebreos que resucitarán al final de la gran tribulación. Ahora podemos ver estas cosas y podemos ver que para el día postrero está prometido que el ministerio del Hijo del Hombre estará nuevamente en este planeta Tierra. Estará el ministerio del Hijo del Hombre siendo manifestado, y nos dice Dios por medio, nos dice Jesucristo por medio de San Lucas, nos dice: velad
pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque el día postrero, siendo el día del Señor, el cual está representado en el sábado, porque el día postrero es el séptimo milenio, representado en el séptimo día de la semana. Cristo, hablando del séptimo día, o sea, del día sábado, el día de reposo, dijo que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y el Hijo del Hombre es Señor del séptimo milenio, el cual está representado en el sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre en el séptimo milenio estará revelándose y estará manifestando su ministerio conforme a como Él lo prometió, y los escogidos de Dios estarán en pie delante del Hijo del Hombre, manifestando su ministerio en el día postrero. Y así estarán recibiendo la revelación del cielo, la revelación divina de todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, y así estarán obteniendo la fe, la revelación para ser transformados y raptados, que está basada en la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Encontramos que el Antiguo Testamento nos habla de la venida del Señor, de la venida del Hijo del Hombre, y nos habla más de la segunda venida que de la primera venida de Cristo. Y el mismo Señor Jesucristo en diferentes ocasiones habló de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, como también habló de la venida del Hijo del Hombre para aquellos días en el cual vivía Jesucristo. Identificó la venida del Hijo del Hombre cumplida en él para aquel tiempo, y luego cuando habló de la venida del Hijo del Hombre para más adelante, habló de la venida del Hijo del Hombre para el tiempo final. Por eso es que él dijo que en el cielo sería vista la señal del Hijo del Hombre, y así todas las personas que estarían viviendo en la tierra tenían que estar conscientes que al ser manifestada esa señal del Hijo del Hombre en el cielo, el ministerio del Hijo del Hombre tenía que ser manifestado aquí en la tierra. La señal del Hijo del Hombre en el cielo, miren ustedes, 2000 años atrás, fue la aparición de la estrella llamada la estrella de Belén, cuando apareció los magos que vivían allá en Babilonia, descendientes de hebreos que habían ido en los cautiverios que el pueblo hebreo fue llevado. Encontramos que ellos estaban esperando la venida del Mesías. Ellos tenían las profecías de Daniel, el cual vivió allá en Babilonia, y tenían las profecías del profeta Ezequiel y del profeta Jeremías y de otros profetas, y ellos creían que el Mesías vendría al pueblo hebreo, pero antes sería vista la señal de su venida en el cielo. Y cuando apareció esa señal,
cuando apareció esa señal, esos astros en línea, formando esa estrella, aquellos magos salieron de Babilonia, mirando de Babilonia de allá del este, mirando hacia el oeste, mirando hacia la tierra de Israel, y ellos veían sobre la tierra de Israel, veían ellos, miren aquí si ustedes pueden ver, Babilonia está acá, esto es hacia el este, y la tierra de Israel está acá, hacia el oeste de Babilonia. Hacia el oeste de Babilonia, en línea recta, está Jerusalén y está el territorio de Israel. Así es que la señal de la primera venida del Hijo del Hombre apareció en el cielo al oeste de Babilonia, al oeste de Babilonia hacia la tierra de Israel. Y ahora, para la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, la señal del Hijo del Hombre aparecería en el cielo conforme a la promesa divina. Y siendo que Jesucristo ha estado en medio de su iglesia gentil, viajando desde el este hacia el oeste, y Cristo viendo que la venida del Hijo del Hombre para el día postrero estaría siendo manifestada en el occidente, que es el oeste. Él dijo: como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, la primera venida de Cristo fue allá en el Medio Oriente, pero de allá Jesucristo se ha movido de edad en edad hasta llegar al occidente, a la tierra de América, y América está compuesta por Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Ahora la promesa de la venida y ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero corresponde al oeste, al continente americano, incluyendo el Caribe. Ahora, hemos visto que han venido en línea los 7 ángeles mensajeros, que son 7 estrellas, 7 ángeles mensajeros representados en 7 estrellas, los cuales han estado en línea, y luego en el 1963, en febrero 28 del 1963, en los cielos de Arizona, encontramos que aparecieron 7 ángeles, los cuales arrebataron o raptaron al séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, William Marion Branham, y lo llevaron más arriba de las nubes de agua, lo llevaron a unas 27 millas de altura, y allí él vio estos 7 ángeles formando una pirámide. Fueron todos retratados por fotógrafos de diferentes revistas,
estos ángeles, incluyendo al séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, estaban en sus cuerpos teofánicos, no en cuerpos de carne, sino en cuerpos teofánicos, que son los espíritus teofánicos que ellos recibieron por medio de Jesucristo, y allí fueron retratados y fueron publicadas esas fotografías en donde aparecen 8 ángeles, al incluir al séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Pero la ciencia y los reporteros no han sabido que eran ángeles que estaban allí formando esa nube, la cual, al ser colocada frente al público, se ve como el rostro del Señor Jesucristo. Fue formada esa nube por ángeles en sus cuerpos teofánicos, así como el pueblo hebreo veía una nube durante el día que los cubría del sol, y durante la noche veía una nube de fuego que les alumbraba el camino y los guiaba por el camino que Él quería que ellos viajaran. Pero esa nube era el ángel de Jehová, que apareció en una nube de fuego a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora podemos ver que allí el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba velado en esa llama de fuego, en esa nube de fuego. Era el ángel de Jehová. Cualquier persona que tuviera una cámara en aquel tiempo, aunque no las hubo, podía tomar una fotografía y salía esa nube de fuego que le apareció a Moisés, y si tomaba la fotografía mirando hacia el cielo de esa nube que guiaba al pueblo hebreo durante la noche, pues tomaba esa nube de luz. Y si la tomaba durante el día, tomaba la foto de una nube que los protegía del sol. Pero ese era el ángel de Jehová. Ahora podemos ver claramente cómo también estos ángeles aparecen en esa forma visible como una gran nube. Pero eran 8 ángeles que estaban allí en sus cuerpos teofánicos. Así como el ángel de Jehová, que es Dios en su cuerpo teofánico, apareció en la forma de una nube en muchas ocasiones. Pero también se hizo visible en la forma de un hombre, de un varón, a algunos profetas y patriarcas del Antiguo Testamento. Pero después se hizo carne y vivió en medio del pueblo hebreo y fue conocido por el nombre de Jesucristo. Ese era aquel que había aparecido en la forma de una nube de luz o de fuego a Moisés y al pueblo hebreo, y también le aparecía en la forma de una nube que los cubría del sol durante el día. Y también le había aparecido a algunos profetas
en la forma de un hombre de otra dimensión. Ahora, estos ángeles que aparecieron en esa nube son los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil, los cuales fueron manifestados en carne humana, cada uno en el tiempo que les tocó vivir. Para el tiempo en que apareció esa nube en el cielo, estaba todavía viviendo en carne humana el 7º ángel mensajero, que era el profeta mensajero, donde estaba el Espíritu Santo manifestado y en donde el ministerio de Jesucristo, del Hijo del Hombre, estaba siendo manifestado en misericordia y amor divino, porque la dispensación de la gracia todavía no había finalizado. Luego encontramos que allí hay 8 ángeles mensajeros y ya 6 habían terminado sus ministerios y uno estaba llegando al final de su ministerio. Pues la foto fue tomada en el 1963 y en diciembre 24 del 1965 terminó la manifestación en carne humana del 7º ángel mensajero. Luego, el ángel que era muy diferente a los demás, del cual dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, William Marion Branham, dijo que era muy diferente a los otros ángeles, o sea, muy diferente a los 7 ángeles mensajeros, porque los 7 ángeles mensajeros eran mensajeros de edades correspondientes a la dispensación de la gracia. O sea, ninguno de ellos fue un mensajero dispensacional. Pero ese otro ángel que estaba con ellos allí, que era el más sobresaliente, era el más brillante y era el que volaba del oeste hacia el este, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, para mí ese era el más importante de todos ellos, aunque los otros eran muy importantes, pero para mí ese era el más importante, era el más sobresaliente. Y ese era el que tenía el 7º sello. Así es que en ese ángel es que la manifestación del 7º sello, la manifestación del ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero, sería manifestado ese ministerio para bendición de todos los hijos e hijas de Dios. Porque el ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero estará siendo manifestado en carne humana, a través de carne humana por medio del ángel del Señor Jesucristo de Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 22 verso 6 y Apocalipsis capítulo 22 verso 16. Ahora nos dice Cristo en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, con una voz de trompeta, dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y luego en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 encontramos que Jesucristo envía a su ángel mensajero para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Y no era Jesucristo el que las iba a dar a conocer, claro que sí, pero tendría un instrumento,
un velo de carne, que sería su ángel mensajero manifestado en carne humana, a través del cual Jesucristo en el Espíritu Santo estaría dando a conocer estas cosas que deben suceder pronto como Él prometió. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién enviado? Para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto, a su ángel mensajero, porque es por medio de su ángel mensajero que Jesucristo en Espíritu Santo estará revelándose en medio de su iglesia en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, y le estará dando a conocer estas cosas que deben suceder pronto, estas cosas que deben suceder en el día postrero, estas cosas que deben suceder en la dispensación del reino, estas cosas que deben suceder en el tiempo de la manifestación del ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero. En el capítulo 22, verso 16 nos dice, Jesucristo dice, yo Jesús, ¿quién es el que habla? Nuestro amado Señor Jesucristo. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién he enviado? A su ángel mensajero. Ese es el enviado de Jesucristo en carne humana en el día postrero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Ese es el instrumento a través del cual el ministerio del Hijo del Hombre, el ministerio de Jesucristo, estará siendo manifestado en el día postrero como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y todos los hijos e hijas de Dios en el día postrero estarán escuchando la voz de Jesucristo, la voz del Hijo de Dios, la voz del Hijo del Hombre manifestado, revelado en el día postrero por medio de su ángel mensajero. Por eso es que Juan el apóstol en Apocalipsis capítulo 19 y verso 10 nos dice que él se postró a los pies del ángel para adorarlo, pero el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Vamos a leerlo. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan el apóstol vio el ministerio del Hijo del Hombre revelado en su ángel mensajero y quiso adorar los pies del ángel del Señor Jesucristo, pero él le dijo que no lo hiciera. Luego en Apocalipsis capítulo 22 y versos del 8 al 9, vuelve Juan el apóstol a postrarse a los pies del ángel del Señor Jesucristo y le fue prohibida la adoración al ángel del Señor Jesucristo. El mismo ángel le dijo que no lo hiciera. Y como Juan el apóstol, siendo un apóstol poderoso del Señor Jesucristo, quiso adorar a este ángel, en la primera ocasión trató de adorarlo y él le dijo que no lo hiciera, y ahora nuevamente en el capítulo 22 del Apocalipsis trata de adorarlo nuevamente. Es que está viendo el ministerio del Hijo del Hombre en el ángel del Señor Jesucristo siendo manifestado, porque está viendo a Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero, operando el ministerio del Hijo del Hombre, el ministerio de Jesucristo en el día postrero. Y está también viendo
al Espíritu Santo operando el ministerio de Moisés y de Elías también, que son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de los ángeles del Señor Jesucristo, los ministerios del Hijo del Hombre en su venida en el día postrero. Todo esto lo está viendo Juan, el apóstol, en el ángel del Señor Jesucristo, y por eso es que trata de adorar al ángel del Señor Jesucristo, nuevamente aquí en Apocalipsis 22, verso 8 en adelante. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. ¿Y cómo? ¿Y de parte de quién las vio y las oyó? ¿Quién se las mostró? Veamos quién dice que se las mostró. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Todas estas cosas fueron mostradas a Juan el apóstol por el ángel del Señor Jesucristo. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora, aquí podemos ver que nuevamente el ángel le dice que no lo puede adorar porque él es un consiervo suyo y de los profetas. O sea, él es otro profeta. Él es el profeta que Dios enviaría en el día postrero para la dispensación del reino, para ser el mensajero de la dispensación del reino. Es el mensajero dispensacional que viene con el mensaje del evangelio del reino, predicando el mensaje de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ese ángel mensajero podemos ver que es muy diferente a los 7 ángeles mensajeros, los cuales predicaron la primera venida de Cristo. Este ángel mensajero, aunque hablará de la primera venida de Cristo y predicará acerca de la primera venida de Cristo y la obra que llevó a cabo en la primera venida y todos los beneficios producidos en su obra de redención de la cruz del Calvario, también estará dándole a conocer a todos los hijos de Dios el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Él es el primero que estará predicando el evangelio del reino en el 7º milenio, en el día postrero. Y su mensaje llegará a lo profundo del corazón de todos los hijos e hijas de Dios, de entre los gentiles y después del pueblo hebreo, donde 144,000 recibirán su mensaje y recibirán a Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, y reconocerán que Cristo vino también 2000 años atrás como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario. Porque el ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero estará operando en el ángel del Señor Jesucristo y estará abriendo estos misterios a la iglesia del Señor Jesucristo y después al pueblo hebreo. Ese es el único profeta mensajero que estaría predicando el evangelio del reino y sería
para el día postrero. Por eso es muy diferente a los 7 ángeles mensajeros, porque ellos predicaron el mensaje de la primera venida de Cristo, pero no conocieron el mensaje de la segunda venida de Cristo, pues no conocieron el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, aunque profetizaron de la segunda venida de Cristo. Ahora, lo que fue visto manifestado en cada ángel mensajero del Señor Jesucristo y en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil durante la dispensación de la gracia, será manifestado en toda su plenitud en el ángel mensajero de la dispensación del reino, que es el ángel del Señor Jesucristo. Por eso es muy diferente a los demás 7 mensajeros, porque en ellos estuvo una manifestación de Cristo, pero en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, todo lo que estuvo en cada uno de esos 7 ángeles mensajeros estará todo en el ángel del Señor Jesucristo, por cuanto es un ángel mensajero dispensacional, que es mayor a un ángel mensajero de una edad. Por eso es que Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Toda persona que quiera conocer estas cosas que deben suceder en el día postrero tendrá el privilegio de escuchar el mensaje de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así podrá conocer y podrá ver y beneficiarse del ministerio de Jesucristo, del Hijo del Hombre, en el día postrero, manifestado en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Ahora, el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, sino que es el profeta mensajero enviado por Jesucristo para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular, portando el mensaje del evangelio del reino, que es el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final, con el cual le da a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto, y así le revela el misterio más grande que Dios mantuvo en su mente desde la eternidad: el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ese es el misterio del séptimo sello. Ese es el misterio que los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 hablan, y no fue escrito por Juan porque le fue prohibido escribirlo, porque este misterio le sería hablado, le sería revelado a la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Sería revelado este misterio por el mismo Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado en su ángel mensajero, hablándole por medio de su ángel mensajero a su iglesia en el día postrero, en donde Jesucristo estaría manifestando su ministerio, en donde todos estaríamos viendo el ministerio del Hijo del Hombre repitiéndose en el día postrero, para bendición de todos los hijos e hijas de Dios. Y cuando termine esta labor del ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero por medio de su ángel mensajero, grandes cosas estarán sucediendo.
Cuando termine esa etapa del séptimo sello, cuando termine esa fase, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados y comenzará una nueva etapa grande y gloriosa, ya con cuerpos eternos y gloriosos, a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y el pueblo hebreo verá esa manifestación tan grande y dirá: esto es lo que nosotros estamos esperando. ¿Pero por qué estará siendo manifestado entre los gentiles en medio de la iglesia gentil? Porque la primera venida de Cristo fue en medio del pueblo hebreo, pero la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre revelado en medio de su iglesia, es para ser cumplida su venida, su manifestación en medio de los gentiles al final de la dispensación de la gracia, y la dispensación de la gracia finaliza en el occidente y por consiguiente el ministerio del Hijo del Hombre estará en el occidente siendo manifestado para beneficio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y desde ahí se extenderá a nivel mundial. Y llegará ese ministerio al pueblo hebreo para bendición del pueblo hebreo y sobre todo de 144,000 hebreos escogidos, escritos en el libro de la vida del Cordero. El ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero. Frente a ese ministerio es que todo hijo e hija de Dios estará en pie en el día postrero, para bendición de cada miembro del cuerpo místico del Señor Jesucristo, para escuchar la voz de Jesucristo por medio del ministerio del Hijo del Hombre, el ministerio de Jesucristo siendo manifestado en su ángel mensajero y dando a conocer por medio de ese ministerio y de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder. Y así, todos ser preparados para ser transformados y raptados, porque eso es lo que le dará la fe para el rapto a la iglesia del Señor Jesucristo. Le dará la fe para ser transformada y raptada en el día postrero. Es el ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero. Y por medio de ese ministerio es que Jesucristo, el ángel fuerte, estará clamando como león y 7 truenos emitiendo sus voces. Esa es la forma en que la voz de Jesucristo, la voz de los 7 truenos, que es la voz de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, dándonos su mensaje del evangelio del reino, estará siendo escuchada en esta tierra por la iglesia del Señor Jesucristo y estará dándole a su iglesia la fe para ser transformada y raptada. Y estará dándole el despertamiento, el avivamiento más grande de toda la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Pues la fe del rapto está en los truenos. La fe del rapto la producen
los 7 truenos de Apocalipsis, capítulo 10, que es la voz de Jesucristo como el león de la tribu de Judá, clamando por medio de su ángel mensajero en el ministerio de Jesucristo, del Hijo del Hombre, en el día postrero, a través de su ángel mensajero. Y con todo y eso, el ángel del Señor Jesucristo no es Jesucristo, sino que es su instrumento, su velo de carne, al cual Jesucristo estará usando en el día postrero. Juan quiso adorarlo porque vio esta manifestación de Jesucristo, la manifestación del ministerio del Hijo del Hombre en el ángel del Señor Jesucristo. Pero le fue prohibido a Juan por el mismo ángel del Señor Jesucristo. El ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero. Cristo nos dice: orad que seáis tenidos por dignos de evitar estas cosas que vendrán, o sea, los juicios de la gran tribulación, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar en pie delante del Hijo del Hombre, el cual en el día postrero estaría manifestado y estaría operando su ministerio a través de su ángel mensajero. Estar escuchando la voz de Jesucristo a través de su ángel mensajero, bajo el ministerio del Hijo del Hombre, a través de su ángel mensajero, es estar en pie delante del Hijo del Hombre en el día postrero. El ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles a conocer el ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero, en el 7º milenio, el cual ya ha comenzado si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Y la señal del Hijo del Hombre fue vista en el cielo en el año 1963, febrero 28 de 1963. Estamos en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, en el tiempo del ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel fuerte, el ángel de Jehová, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y se materialicen todas las bendiciones que Él ha prometido para su iglesia, para el día postrero, bajo el ministerio del Hijo del Hombre. Y pronto todos ustedes sean transformados, y yo también, y los muertos en Cristo sean pronto resucitados en este día postrero. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y será hasta las próximas actividades, pues continuaré con ustedes en estos días para continuar viendo todas estas bendiciones que Dios tiene para su iglesia en este día postrero, bajo el ministerio del Hijo del Hombre. Con nosotros nuevamente Félix Caro para continuar y finalizar esta actividad, dándole gracias a Dios por sus bendiciones, dándole gracias a Jesucristo por su ministerio manifestado en este día postrero en medio de su iglesia, para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder. Con nosotros nuevamente Félix Caro para continuar. Que Dios les bendiga
y pasen todos muy buenas tardes. Pueden tomar asiento, hermanos, para hacerle unos anuncios. Quiero recordarles que los sábados se estarán reuniendo los Cachorritos de León y los padres que estén interesados en llevar a sus